and to love one another as ourselves. It is in this rightly ordered relationship that the treasures of heaven are then bestowed upon us here on earth. Psalm 33 assures God's promise to a nation faithful to Him. But Psalm 33 assures God's promise to a nation faithful to Him. But Psalm 33 assures God's promise to a nation faithful to Him. But God's promise to a nation faithful to Him. But hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado, que tu luz ilumine siempre nuestros rostros, que jamás caigamos en la oscuridad tenebrosa en la que están los ángeles caídos. Líbranos de semejante desgracia, Padre amado. En nombre de Jesús, amén. ¡Wow, hermanos! Ver para creer. Estamos aquí, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Somos testigos presenciales de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Desde el fin de semana pasado, inclusive, ya había empezado la celebración de esta refundación de la nación. Ya no como una república laica, como fue fundada a través del Acta de Independencia en 1776, sino ahora, en el 2026, 250 años después, como una teocracia. Es de locos, hermanos, es una profecía cumplida, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, y de repente la mayoría de cristianos que no están instruidos en la profecía pudieran pensar: wow, Ecusatón, pero es bueno, todo es bueno, Jesús es bueno, el cristianismo es bueno, ¿verdad, hermanos? Esto no tiene nada de malo de consagrar una nación al cristianismo. Pero pocos saben que el cristianismo ha sido totalmente tergiversado por la masonería eclesiástica, recontra plop. Así es, hermanos, la masonería eclesiástica, una especie de institución que se ha encargado de tomar todos los versículos de la Biblia y tergiversarlos y convertirlos en ceremonias absurdas y, bueno, hermanos, convertirlos en religión, en rituales inservibles que no salvan a nadie. Y es impresionante ver a este actor de la serie Chosen, no sé ni cómo se llama. Él fue el que interpretó a Jesús en esa serie. Miremoslo ahí, precisamente con su pelo largo, todo afeminado, interpretando a Jesús. No es de locos, hermanos, pero lo más interesante de todo es que precisamente ha usado el Salmo número 33 para hablar precisamente de una nación bajo Dios. Es decir, que la refundación de Estados Unidos es bajo la masonería eclesiástica.
porque el número 33 es supremamente venerado por los masones, ustedes lo saben, inclusive se inventaron su propia Virgen de los 33 y además, bueno, nosotros ya hemos visto innumerables ejemplos que nos han revelado sin lugar a dudas que esta secta masónica que controla el cristianismo es real. Sobre todo porque los mismos masones lo han reconocido y lo han reconocido también quienes hacen parte de la Iglesia Católica, como el cardenal Viganó, quien dijo que la masonería infiltró a la Iglesia Católica, pero bueno, más bien sería lo contrario. También vimos recientemente en la nación de Colombia un alto dignatario, uno de esos grandes personajes del gobierno, diciendo que es masón, ¿verdad? Muy interesante en uno de los países más desiguales del mundo que un personaje de la alta alcurnia política diga que es masón y sobre todo que es católico, ¿verdad, hermanos? Por supuesto que es católico. Todos los masones son católicos, aunque se revelan al mundo como liberales, como personas que vienen a defender la libertad religiosa. La realidad es todo lo contrario. La masonería es una institución católica proveniente del Vaticano que está siendo usada para colapsar a las repúblicas y para que se instaure en el mundo una teocracia. Y como nosotros sabemos, una de las herramientas que está usando la masonería para colapsar a las repúblicas es a través de incitar, inducir el auge de la delincuencia a todo nivel. ¿Y cómo lo hacen? Pues no meten presos a los delincuentes, sino que los liberan. Es una agenda, no es parte de un error de la República como muchos piensan, sino que es una agenda de la masonería, mediante la cual los jueces, los fiscales, los magistrados asociados a la masonería no meten presos a los delincuentes, permiten que los términos de su encarcelamiento se venzan y que de repente tengan que ser liberados. Todo esto es por agenda. Y la agenda es colapsar a la República de toda forma y manera. Y lo están haciendo a través de muchos frentes y, como ya lo he explicado, es algo irreversible. Por ejemplo, una de las formas más eficaces de destruir la República es a través de la destrucción de su sistema financiero, a través de la destrucción de su dinero de confianza, el papel moneda, haciendo que todos los días se impriman más y más billetes y finalmente la inflación esté destruyendo el papel moneda y básicamente las finanzas de las personas del común que piensan que tienen un dinero en su cuenta bancaria y realmente ese dinero va perdiendo valor en el tiempo. Es en sí un terrible impuesto escondido o una gran estafa, que tu dinero pierda valor en el tiempo, ¿verdad, hermanos? Pero hace parte de todo este modus operandi en el cual la masonería está colapsando a las repúblicas. Por supuesto que hay un clamor de muchas personas para que de alguna manera podamos vivir en una sociedad que tenga paz y seguridad. Como lo dice la profecía, muchos están dispuestos a vender sus conciencias con tal de que haya paz y seguridad y que se instaure una teocracia que imponga la religión del Vaticano a la fuerza, ¿verdad? Con tal de que haya paz y seguridad. Y es el problema que se viene. Por eso es que la teocracia es tan nociva, porque aparenta ser cristiana pero no lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos dicen que ahora Estados Unidos es una nación bajo Dios? La pregunta del millón es, ¿a qué Dios se refieren, verdad, hermanos? Será más bien al Dios de la masonería, al Dios trinitario que no aparece en la Biblia por ningún lado, al Dios del número 33, sobre todo cuando vemos a este protagonista de la serie de Chosen recitando precisamente el Salmo 33. Nosotros no somos niños ya,
como para que nos engañen de esa manera, ¿verdad, hermanos? Recitemos el Salmo número 33. Nosotros ya sabemos de qué se trata. ¿Por qué hay una Virgen de los 33? ¿Por qué ciertas escaleras de las iglesias tienen 33 grados? ¿Por qué la altura de la iglesia de Notre Dame tiene 33 metros? ¿Verdad, hermanos? Nosotros sabemos de qué se trata todo. Entonces, finalmente, tampoco olvidemos un video que yo les revelé sobre Hollywood y la masonería, y como todos estos actores de Hollywood son títeres de la masonería, y por eso no podemos creerle a ningún actor de Hollywood nada, porque son títeres, especialmente cuando ellos mismos dicen o recitan el Salmo 33, ¿verdad, hermanos? Estas personas son literalmente MK Ultra, son arlequines, son títeres sin conciencia que simplemente obedecen órdenes de su gran maestre. ¡Plop! Hermanos, leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces tú piensas, ¿cuál es ese poder engañoso? Bueno, lo estás viendo con tus propios ojos, ¿verdad? Es un gran engaño. Parece cristiano, pero no lo es. La nación se está consagrando a Dios. ¿Realmente es a Dios? Es un poder que viene a ti en nombre de Jesús, en nombre de la cristiandad, diciendo que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Es algo de lo que Jesús advirtió. Cuidado, hay falsos profetas. Vienen a ti hablándote de amor al prójimo, de que hay que restaurar la moralidad, de que hay que consagrar la nación bajo Dios. Sin embargo, ese es el mismo poder que se complace en la injusticia, que repudia la ley de Dios, que impone una falsa justicia y unos falsos mandamientos de Dios. Porque de nuevo, nosotros podemos estar de acuerdo en que no es fácil guardar la ley de Dios, pero nunca debería existir desacuerdo sobre qué es la ley de Dios y sobre la importancia de la ley de Dios. En eso sí no puede haber desacuerdo. No podemos negar la ley de Dios, ¿verdad, hermanos? Porque eso es lo mismo que negar a Dios. Ahí es donde viene un problema serio. Y para ti es mejor aceptar que tienes un problema para guardar la ley de Dios, pero lo que nunca debes hacer es decir, no voy jamás a guardar la ley de Dios, prefiero guardar esta otra ley. Ahí sí viene un grave problema, porque estás negando a Dios, ¿verdad? Cuando tú dices, no voy a reposar en sábado, mejor voy a reposar en domingo, sabiendo perfectamente que el mandamiento de reposo en domingo no aparece en la Biblia, y tú prefieres reposar en domingo, entonces estás negando a Dios. Más bien acepta que tienes un problema para reposar en sábado, pero acepta también que la ley de Dios dice que hay que reposar es en sábado, no en domingo. Entonces vemos un grave problema, especialmente cuando esta rededicación de Estados Unidos es precisamente una rededicación a una falsa ley de Dios. Una ley de Dios que no podemos encontrar en la Biblia. Y peor aún, a estas leyes del hombre que repudian la ley de Dios. Es algo torcido, ¿verdad, hermanos? El ser humano imponiéndose sobre Dios, pero viniendo en nombre de Dios. ¿Cómo así? Mira, yo vengo en nombre de Dios a consagrar a la nación a Dios, pero estas son las nuevas leyes que hay que obedecer. No tienes que obedecer las leyes de Dios. Es algo torcido, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿a qué Dios es al que están rededicando esta nación de Estados Unidos, verdad? Indudablemente es al Papa de Roma. Es esos decretos religiosos que ha emitido el Papa de Roma los que esta nación pretende que se obedezcan.
el reposo en domingo, la adoración a la Trinidad, el decreto consalvi. Entonces, ¿realmente se está consagrando la nación a Dios o se está consagrando al Papa de Roma, a sus decretos religiosos que sí son obedecidos por el cristianismo, mientras que el cristianismo no quiere obedecer la ley de Dios? Entonces, este es ese poder engañoso. Lo tenemos ante nuestros propios ojos. Es un cristianismo masónico que ha llegado al punto de inventarse que Jesús murió a los 33 años. Y todo gira alrededor del número 33, solo porque ellos tienen que venerar al gran maestre de la masonería cristiana o religiosa, que es el Papa de Roma. Él es el que tiene el número 33, como ya se los he explicado, el nombre Robert, del Papa Robert Prevost, en numerología pitagórica da 33. Es de locos, es esta religión de ángeles de la que habló el apóstol Pablo, y que por supuesto él no se estaba refiriendo a ángeles buenos cuando habló de esta religión de ángeles que se establecería en el mundo, sino que se estaba refiriendo a una religión de ángeles caídos. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muchos cristianos caen bajo este poder engañoso cuando estos supuestos ministros de la cristiandad vienen en apariencia de humildad. ¿Verdad, hermanos? Ellos vienen así como si fueran pobres, pero no son pobres. Son multimillonarios y vienen predicándote otro evangelio y a otro Jesús, inclusive un evangelio fabricado por ángeles que no son de Dios, pero que sí vuelan por los cielos y que han tergiversado el cristianismo y lo han convertido en cristianismo masónico, donde todo gira alrededor del número 33, porque dice la palabra que el gran dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de los ángeles del cielo, ángeles que eran buenos y se convirtieron en demonios, y el número es la tercera parte, es decir, 33.33. Y tan ciegos estamos que no podemos ver en este mundo. ¿Cómo es que este número se repite una y otra vez en el cristianismo precisamente? Lo cual nos revela que el cristianismo ha sido tergiversado, ha sido cambiado sutilmente para convertir las palabras de Jesús en ceremonias falsas, en rituales sin sentido, que además solo pueden ser realizados en las iglesias del imperio, ¿verdad, hermanos? No es que tú vas a hacer eso en la casa, no. Tienes que asistir a sus iglesias. Solo ahí es donde tú puedes ser salvado. De resto, en ningún otro lugar puedes ser salvado, ¿verdad? Es en los templos autorizados por el gobierno. Solo ahí puedes obtener salvación. Solo donde se le rinde culto a ángeles. Y tú puedes ver sus estatuas de ángeles por aquí y por allá. Si no estás ciego lo puedes ver, porque de eso se trata todo, de rendirle culto a ángeles, porque ellos son demonios y quieren ser idolatrados, quieren ser adorados de toda forma y manera, aun y cuando tú pienses que esos son ángeles buenos, y no lo son, son ángeles caídos. Y esta es la cristiandad masónica, que mezcla el error con la verdad, así sea un poquito, lo suficiente para que el siervo de Dios termine cayendo en idolatría y se pierda para siempre. Pero miremos, hermanos, la fidelidad de Dios. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. El profeta Daniel
estudiaba la profecía, la releía y no la entendía, ¿verdad? Y estuvo decaído a causa de la visión, como que él sabía que lo que se decía ahí era importante, pero no podía entenderlo. Entonces Daniel quedó quebrantado y espantado precisamente por esa visión, pero no entendía nada del significado de la visión. Sin embargo, de repente se le aparece un ángel a Daniel, el ángel Gabriel, y venía a ayudarlo. Leamos en Daniel capítulo 9, versículo 21 al 23. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué bello, hermanos. Al principio de sus ruegos. No fue por allá cuando ya Daniel había orado 100 veces, ¿verdad, hermanos? No. Al principio de sus ruegos fue dada la orden. Y la orden era: explícale a Daniel de qué trata la profecía. Yo pregunto esto, hermanos. ¿Acaso tú entendías las visiones del profeta Juan en el Apocalipsis? O tal vez entendías tú las visiones del profeta Daniel, las visiones de las bestias que él ve, las 4 bestias, la visión del pequeño cuerno, la visión de la 4ª bestia, más terrible que todas. O tal vez tú entendías la visión de las 70 semanas, o de las 2300 tardes y mañanas. O tal vez entendías las 2 bestias del Apocalipsis, la bestia romana y la bestia americana. Pues ninguna de esas visiones tú las entendías, pero Dios te las ha revelado, lo cual significa que eres muy amado. Y Dios te ha llamado para que seas advertido del terrible poder engañoso que opera sobre este mundo, el cual es el poder de la falsa religión cristiano-masónica que ha tergiversado todo el cristianismo y toda la palabra de Dios. Es un tremendo engaño. Y si tú abres la Biblia, pareciera que Jesús en verdad te estuviera pidiendo que comieras una galleta y tomaras un vino, porque a ese nivel has sido adoctrinado desde niño, a través de todo medio, a través de la televisión, de la radio, del periódico. Es un poder increíblemente multimillonario que puede adoctrinarte y puede hacerte leer algo que no está diciendo Jesús. Y básicamente, cuando desde niño has sido entrenado y adoctrinado para leer las palabras de Jesús como en un sentido literal, entonces tú no entiendes el sentido espiritual. Tú básicamente entiendes que Jesús te pide que hay que comer un pan y hay que tomar un vino, porque has sido entrenado a entender las palabras de Jesús en su sentido literal, ¿verdad? Y es bastante absurdo, porque Jesús dice que Él habla en un sentido espiritual, y es en un sentido espiritual que debemos entender las palabras de Jesús, no en un sentido literal. Y por eso hoy Dios te llama a entender la profecía y el evangelio en su sentido espiritual, ¿verdad, hermanos? Por ahí vemos a muchos cristianos pensando que literalmente les van a poner una marca en la mano o en la frente, y como no ven que eso ocurre, no se aperciben, porque son cristianos que han sido enseñados a leer la Biblia en un sentido literal, lo cual es bastante absurdo, ¿verdad? Porque es un libro espiritual. De manera que la marca en la frente o en la mano debe ser espiritual, no debe ser una marca literal. ¿Verdad, hermanos? Así que un ángel fue enviado para que Daniel pudiera entender, y afortunadamente entendió. Y así también tú, hoy, has sido llamado para que entiendas, y afortunadamente has venido entendiendo que la salvación no viene por la comida ni por la bebida,
como si tuvieras que comer una galleta y luego tomar un vino, que además el vino se lo toma el sacerdote, a ti nada más te dan la galleta. Y sin embargo, solamente puedes comer la galleta en sus iglesias porque ellos son dueños de la galleta. Ellos la fabrican, ellos le ponen su sello y ellos son los que la tienen. Y si no vas a donde ellos, entonces no estás salvado. Y eso nunca fue lo que predicó Jesús, ¿verdad, hermanos? Nadie puede adueñarse de la salvación, ningún ser humano. La salvación es un regalo gratuito que Jesús le entrega a toda la humanidad. Y no hay un poder imperial que pueda decir, nosotros tenemos la salvación. Si no vienes aquí, no te salvas, como es lo que hace el Vaticano, ¿verdad? La salvación viene por la obediencia a la ley de Dios y por la fe hacia Dios. Pero ¿acaso es posible que una nación se declare como cristiana y entonces todos sus habitantes queden salvados por decreto de Estado, verdad? El concepto es realmente absurdo, sobre todo cuando esa misma nación está al mismo tiempo lanzando bombas indiscriminadamente sobre otras naciones, vendiéndole armas a esas otras naciones para que ataquen otras naciones. Y luego cuando usan esas mismas armas para atacar a la misma nación que se las vendió, entonces los declaran terroristas. Al mismo tiempo, esta nación financia el negocio de las drogas ilícitas y también lícitas, mientras un puñado de individuos se hace más y más rico a costa de la mayoría de habitantes, inclusive de esa misma nación. ¿Cómo pudiera ser entonces que esa nación fuera llamada cristiana, verdad? Cuando nada de lo que hace es cristiano. Todo es un show, todo es una representación mediática de un cristianismo vacío, en donde nada de lo que se dice es lo que se hace. Es una nación que aparenta ser cristiana, pero que al contrario habla como dragón. Es decir, es una nación que dice una cosa y hace otra cosa. Estados Unidos está siendo rededicada, o más bien recatequizada, si es que alguna vez fue catequizada, porque por todas partes nosotros vemos a la nación de Estados Unidos siendo readoctrinada en la ideología católica. Y esto está ocurriendo cada vez con más fuerza. Y uno puede ver lo débil de mente que es el ser humano. Cuando una nación entera puede ser convertida al catolicismo a través de la repetición mediática. Realmente, como seres humanos sin Jesús, somos muy débiles de mente, hermanos. Es de locos. Entonces miremos esto. ¿Qué son estos ángeles caídos que de repente tienen el poder para inducir al ser humano a la idolatría, inclusive a través de la misma religión cristiana? Estos ángeles caídos no son seres humanos, son espíritus. Entonces miremos esto. ¿Qué pasa cuando los líderes de esta religión se presentan como humildes? Sin embargo, le rinden culto a los ángeles. Y estos ángeles están disfrazados de todo tipo de ídolos, sea de la Virgen María, de San José, de San esto o de San aquello. Y finalmente, las personas que adoran a esos santos están adorando ángeles caídos. Y estos ángeles caídos no son seres humanos, son seres espirituales que no tienen conciencia. Porque el ser humano tiene conciencia. El ser humano, cuando está haciendo algo mal, algo en su mente le está diciendo: cuidado, eso que estás haciendo está mal, detente. Sin embargo, estos ángeles caídos no tienen conciencia. No hay nada que les diga: cuidado, eso que estás haciendo está mal. Es decir, que son seres que pueden hacer el mal ilimitadamente. Es como, por ejemplo, un tigre o un lobo que por naturaleza tiene que comerse las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas son animales muy bonitos y uno pudiera pensar: wow, ¿cómo es posible que ese tigre, por naturaleza,
tenga que matar para poder sobrevivir. Entonces vemos a un animal que por instinto hace algo que uno pudiera decir que está mal, y es matar a otro animal, quitarle la vida. Y debe hacerlo porque es necesario para que él sobreviva. Es decir, que el tigre no tiene una conciencia que le diga: estás matando, no está bien eso que haces, ¿verdad? Y es lo que podemos ver en un demonio, con la diferencia de que un tigre dejó de matar cuando ya se alimentó, mientras que un demonio va a seguir matando porque esa es su naturaleza. En este caso, imagínate a un tigre con la inteligencia de un demonio. Entonces ya ese tigre no va a matar simplemente por saciar su apetito. Ese tigre va a matar porque sabe que tiene la fuerza para matar, porque sabe que es más poderoso y sabe que puede llegar mucho más lejos si usa esa fuerza para lograr su objetivo. Entonces estamos ante una bestia terrible, ¿verdad, hermanos? Estamos ante algo satánico. Ya no es un animal que simplemente quiere calmar su apetito. Ahora estamos ante una bestia que reconoce su poder y lo va a usar para obligar a todas las personas a que la adoren. Es algo terrible. Entonces miremos esto, hermanos. Un ángel caído es un ser que no tiene conciencia y que puede hacer el mal ilimitadamente. Por eso es que Jesús tiene que enviar a sus ángeles buenos a que aparten esos demonios de los siervos de Dios, a que los mantengan a raya y no permitan que tomen posesión de gobernantes o de otros seres humanos, de policías o soldados, y que esas personas usen su poder para hacer el mal, ¿verdad, hermanos? Por eso, en parte, cuando nosotros oramos por los gobernantes y por las personas que están en cargos de poder, lo hacemos también de esa manera, para que los demonios no tomen posesión de esas personas y para que esas personas aún puedan escuchar la voz de su conciencia, que les diga: sabes, eso que estás haciendo no está bien, ¿verdad, hermanos? Y no está bien cuando vemos que una nación se está convirtiendo en una teocracia, porque lo que sigue es que esos gobernantes, esos soldados y policías estén ahora a favor de la teocracia y entonces busquen imponer los decretos religiosos de la teocracia. Y ahí es donde viene la persecución religiosa. Entonces por eso la Biblia llama a una teocracia cristiana como una bestia, porque es una tergiversación total del cristianismo, controlado ahora por un culto a ángeles. Y esos ángeles están ahí a plena vista. Y son los que ahora dominan el poder gubernamental, inclusive la fuerza policial y militar. Y eso es bastante grave, ¿verdad, hermanos? Por eso es que es importante que una nación no escoja específicamente una religión para imponerla sobre otras religiones, sino que cada quien debe ser libre de tener la religión que quiera. Pero ya vemos para dónde va la cosa, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso, finalmente, lo único que podemos hacer es aferrarnos a la ley de Dios, porque a la final la ley de Dios también es como un escudo que nos protege de esos demonios que quieren entrarse dentro de nosotros para inducirnos a hacer algo. Pero como dice el apóstol Pablo, si nos aferramos a la ley de Dios, el demonio huirá de nosotros, ¿verdad? Porque no puede susurrarnos: roba, roba, porque nosotros sabemos que eso es una violación del mandamiento de la ley de Dios y no vamos a hacerle caso a ese demonio. De manera que el demonio entonces se va porque no está haciendo nada. Pero desafortunadamente la mayoría de cristianos han sido adoctrinados precisamente por la religión cristiana, en que tú puedes violar los mandamientos de Dios y ser salvado como pecador y así
irás al cielo y estarás con Jesús. Nada más porque obedeciste los ritos de Roma, aunque violaste la ley de Dios. Es una tergiversación total del cristianismo, en donde ahora al cristiano nada lo refrena. Ya no le importan las consecuencias de sus actos, ni lo que produce en sí mismo o en los demás, viendo que él es también un ejemplo para su familia y para sus amigos, y luego quienes los rodean empiezan a actuar de la misma manera. Es decir, que esto tiene un efecto multiplicador en la sociedad, y es cuando las personas se disfrazan de una religiosidad cristiana, pero sus obras son malas. Estos seres humanos son los que abren su glándula pineal a otros dioses. Esto no tiene ningún tipo de misterio. El misterio está revelado. Si tú violas la ley de Dios, estás abriendo tu glándula pineal a otros dioses. Como dice el primer mandamiento, a dioses ajenos. Y la persona no sabe el peligro que corre, porque está perdiendo su conciencia, lo más valioso de su ser, su conciencia. En un momento en el que de repente deja de reverenciar la ley de Dios como ese estandarte de vida que define cada una de sus acciones. Y luego, ¿qué pasa? Ese ser humano se convierte en una bestia inteligente, en un ser que usará su inteligencia para satisfacer sus pasiones más bajas de forma ilimitada, ni siquiera para saciar su apetito, sino para lograr sus objetivos más bajos, y ese será siempre su deseo, y cada vez será peor, hasta que esa persona termine quién sabe en qué, tal vez en la sodomía, o quién sabe en qué aberración todavía peor. Por eso Dios no encuentra otra palabra mejor para llamar a estas personas, sino como seres abominables. No es de locos, hermanos. Imagínate que Dios diga de ti que tú le eres abominable. ¡Wow! Es como para estremecerse, ¿verdad? Es como que no puede ser. Yo no puedo ser abominable a Dios. Lo más impresionante es que aquellos que están en camino a convertirse en seres abominables a Dios son los que más se muestran con forma de religiosidad, los que más se muestran adorando a Dios. Y son como histriónicos, tú los ves que alzan los brazos en el aire y tú les ves el rostro, parece que gritaran con su rostro, ¿verdad? Son como actores de televisión y son personas que luego no obedecen la ley de Dios, y así es que se hacen abominables a Dios. Por eso es que Dios empieza a rechazar no solo a personas, sino inclusive a naciones enteras, porque se convierten en naciones abominables a Dios, porque su adoración en sí misma es abominable, porque rechazan la ley de Dios. Y esto lo podemos ver en la forma en que estas personas actúan, lo cual está a plena vista, porque en su manera de comportarse en su vida diaria rechazan la ley de Dios. Esto no es un asunto ligero. A veces como que nos acostumbramos, ¿verdad? Nunca dejemos de impresionarnos al ver a un cristiano decir que no tiene por qué reposar en sábado, sino que él va a reposar en domingo, cuando eso no aparece en la Biblia por ninguna parte. ¿A qué se debe semejante aseveración de esa persona? Sino simplemente que rechaza a Dios mismo. ¿Cómo entonces esa persona piensa que no va a ser abominable a Dios? ¿Verdad, hermanos? Porque lo que hace es un rechazo frontal a Dios. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es el culto a ángeles, ¿verdad? No podía ser de otra manera. El apóstol Pablo es bastante contundente en lo que dice. Entonces vemos que este poder religioso pueda que no se muestre abiertamente adorando a ángeles, aunque a la verdad en algunos casos sí lo hace, pero también podemos ver una adoración que es falsa,
que es engañosa, una doctrina torcida. El apóstol Timoteo la llama doctrina de demonios. Y es una doctrina en donde tú supuestamente vas a ir al cielo porque comiste un pedazo de galleta, que porque ese pedazo de galleta se ha convertido en la carne de Jesús. O qué tal donde me dejan la doctrina de que Dios es una Trinidad, en donde Dios es uno y también es tres al mismo tiempo. De manera que de repente se introdujo un tercer Dios a la divinidad. ¿Qué es eso sino idolatría? Este tercer Dios, Espíritu Santo, que tiene la cristiandad, es un Dios ajeno. Es la violación del primer mandamiento. Sobre todo cuando nosotros vemos que el Padre tiene una ley y que el Hijo se ha sometido a la ley del Padre. Sin embargo, este tercer Dios, Espíritu Santo, anda por ahí desvergonzado sin someterse a la ley del Padre. Entonces, el otro día una pastora evangélica me decía: Cusatón, repite conmigo esta oración. Espíritu Santo, yo te aclamo. Y plop. Yo le dije, un momento. Yo no puedo repetir tu oración. Lo lamento. Tú no eres cristiano entonces. Hasta ese punto va a llegar la cosa, ¿verdad, hermanos? Cuando estas religiones cristiano-masónicas sean acogidas por el Estado, entonces quienes no idolatren sus ídolos sin base bíblica no serán llamados cristianos. Plop. Entonces, por orden del gobierno, tenemos que idolatrar a un tercer Dios que no aparece en la Biblia por ninguna parte, ni tampoco aparece el nombre Trinidad, ni jamás dice la Biblia que Dios se manifiesta en tres personas, pero que es uno. Y mucho menos, hermanos, cuando es histórico que este Dios trinitario inexistente fue inventado en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pero si ellos quieren adorar a su falso Dios de tres cabezas, que lo adoren, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué pasa cuando ahora buscan que el Estado imponga esa adoración a la fuerza, lo que hoy conocemos como una nación bajo Dios, cuando en realidad, cuando Thomas Jefferson firmó el Acta de Independencia de Estados Unidos en el año 1776, nunca declaró en esa Acta de Independencia que Estados Unidos era una nación bajo Dios? ¿No es de locos, hermanos? Es que Estados Unidos fue declarada como una nación cristiana porque fue establecida como una república laica, es decir, una nación sin Dios. ¿Verdad, hermanos? Es de locos, porque ahora pareciera ser que decir que una nación está bajo Dios es algo bueno, es algo cristiano, cuando no es cristiano en lo absoluto. Y de hecho, miremos que la declaración de decir que Estados Unidos es una nación bajo Dios nunca vino de los padres fundadores de Estados Unidos, sino que vino de una secta masónica de la Iglesia Católica llamada los Caballeros de Colón, quienes se inventaron un juramento a la bandera donde se decía que Estados Unidos es una nación bajo Dios. Y eso es lo que se está celebrando ahora, en mayo 17 del 2026. En realidad se está celebrando la declaración masónica de los Caballeros de Colón de que Estados Unidos es una nación bajo Dios. No se está celebrando en realidad la institución del Acta de Independencia redactada por Thomas Jefferson, donde cada persona tiene derecho a adorar al Dios que mejor crea para esa persona, que es Dios. Nunca se dijo en esa acta que Estados Unidos es una nación bajo Dios, sobre todo cuando ese Dios es la Trinidad, ¿verdad? Y hay ahora la introducción de un tercer Dios inexistente en la divinidad, que ahora es defendido por el Estado, y tú vas a tener que hacerle oraciones a ese Dios, o de lo contrario vas a recibir la persecución del gobierno. Miremos esto, hermanos, que
Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías y no podía saberlo, porque él nunca había visto a Jesús con sus propios ojos. ¿Cómo lo reconoció entonces, verdad? Leamos en Juan capítulo 1 versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si Jesús bautiza con el Espíritu Santo, ¿por qué tú aún te bautizas con agua? ¿No será porque tú recibes un cristianismo masónico y no lo sabes? Ahora yo pregunto, ¿quién es ese que le dijo a Juan el Bautista eso de sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo? ¿Quién le dijo eso a Juan el Bautista? ¿Verdad, hermanos? ¿Será que fue un ángel? La respuesta es un rotundo no. Quien le dijo eso a Juan el Bautista fue Jesús mismo, pero no fue Jesús en carne y hueso, ¿verdad? Se lo dijo el Jesús divino, o como es conocido en el Viejo Testamento, Jehová de los ejércitos, o como también en otros versículos es descrito, como el ángel del Señor. Este fue quien le dijo a Juan el Bautista cómo reconocer al Mesías, porque Juan el Bautista declara que él nunca lo había visto, que no lo conocía. Y aquí se nos revela algo importante. Solo puede dar testimonio aquella persona que es testigo presencial de un evento, o cuando algo está profetizado y luego se cumple. Ese cumplimiento de la profecía también es un testimonio. Así que Juan el Bautista podía dar testimonio de que Jesús era el Mesías, porque él tenía la profecía, ¿verdad? Cuando veas a aquel en el cual desciende el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y eso se cumplió, porque Juan entonces vio el Espíritu de Dios descender sobre Jesús en forma corporal como de paloma. De manera de que Juan podía dar testimonio de que Jesús era el Mesías. Leamos en Juan capítulo 5 versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Es decir, ahí tenemos la confirmación que lo que Juan dijo era verdad. Jesús mismo reconoce que él es el Mesías, Jesús de carne y hueso, ¿verdad? Sin embargo, Juan recibió el testimonio del Jesús divino, del Jehová de los ejércitos, del ángel del Señor, de que ese Jesús que él vería, sobre el que descendería el Espíritu de Dios, ese era el Hijo unigénito de Dios. De esa forma entendemos que nadie da testimonio de algo que no ve ni oye, ¿verdad, hermanos? Y aquí vemos al Espíritu de verdad, es decir, vemos a Jesús en forma divina hablando con Juan el Bautista, diciéndole y explicándole cómo reconocer al Mesías para que él pudiera revelarlo a todos los otros discípulos y a las personas que estaban ahí también bautizándose en agua con Juan el Bautista. Esto es también lo que vemos repetirse luego con los apóstoles, cuando Jesús, ahora en forma humana, les advierte que de nuevo vendría a él en forma divina a dar testimonio de Jesús en forma humana. Y leamos en Juan capítulo 15 versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El punto claro es este: nadie puede dar testimonio de lo que no vio ni escuchó. Y una cosa es dar testimonio y otra es recibir testimonio, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros tenemos a muchos de estos cristianos falsos profetas hoy en día que han recibido testimonio, sí, pero no pueden dar testimonio, ¿verdad? ¿Quiénes son los únicos que pueden dar testimonio?
son los que vieron y oyeron, solamente esos. En este caso, Juan el Bautista pudo dar testimonio de que Jesús era el Mesías porque él vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma. Y luego también oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, ¿verdad? De manera de que Juan el Bautista pudo dar testimonio. Así que si existiera un tercer Dios, nosotros tendríamos que ver quién fue ese que vio y oyó, ¿verdad? Y resulta que no aparece en la Biblia nadie, ni un apóstol, ni Juan el Bautista, ni una voz del cielo, que declare: aquí está el tercer Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? No hay por ningún lado semejante testimonio de que alguien haya visto u oído sobre la existencia de un tercer Dios. Algo así como un testigo presencial de los eventos. No hay absolutamente ningún tipo de situación donde alguien pueda dar testimonio o donde hayan testigos presenciales. Aunque muchos dicen que vieron al tercer Dios descender en forma corporal como de paloma, y que ese sería el testimonio, ¿verdad? Sin embargo, la palabra es bastante clara, que ese espíritu que desciende en forma de paloma no viene de un tercer Dios, sino que es el Espíritu del Padre. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Luego los discípulos también vieron y oyeron, y por eso también pueden dar testimonio de Jesús. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el testimonio del apóstol Juan. Miremos que él dice: esto que yo he visto y que he oído es lo que te estoy contando. Y nuestra comunión es con la Trinidad. ¡Plop! No, ¿verdad que no, hermanos? Los apóstoles no fueron jamás testigos vivientes de la tal Trinidad o de un tercer Dios, Espíritu Santo. Ni lo vieron ni lo escucharon. Jesús jamás habló con la Trinidad, ni mucho menos con un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Jesús siempre habló y le oró al Padre. De hecho, ninguno de los apóstoles menciona jamás a la Trinidad. Es decir, que los apóstoles no dan absolutamente ni un solo testimonio sobre la Trinidad. Pero el apóstol Juan dice: nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Es decir, ¿dónde está el tercer Dios? No existe, ¿verdad, hermanos? Porque no hay comunión con ese tercer Dios. Y porque ninguno de los apóstoles lo vio o lo escuchó. Porque recordemos que al Padre lo escucharon cuando dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, ¿verdad? Y el apóstol Juan dice claramente: lo que hemos visto y hemos oído, eso es lo que te vamos a contar y anunciar. Leamos en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces vemos también aquí a Lucas diciendo: mira, esto que estoy narrando nos lo enseñaron aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Es decir, que las palabras de Lucas son testimonio viviente del Padre y del Hijo. Pero cuando nosotros vamos a un púlpito evangélico, es frecuente escuchar que el pastor dice: sube aquí al púlpito, hermana o hermano, ven a dar tu testimonio. ¡Plop! ¿Qué pepinos es esa gran mentira? Que un tal perencejo viene a dar testimonio. No, tú no vienes a dar testimonio de nada, porque tú no viste ni oíste nada. Por eso tú no sabes nada de nada. Y así se la pasan estos evangélicos diciendo: oh, aquí vengo yo a dar testimonio
de que el Espíritu Santo me sanó. Plop, ¿qué vas a saber tú quién te sanó si ni siquiera recibes el testimonio de los apóstoles, que fueron los que sí vieron y oyeron? Entonces, ¿quiénes son estos supuestos líderes de la cristiandad que vienen a decirnos que María subió al cielo libre de pecado, si quienes vieron y oyeron nada dijeron de tal asunto? ¿Quiénes son estos líderes del cristianismo masónico que vienen a hablarnos de trinidades y de terceras deidades? ¿Qué pepinos me importa tu cristianismo gubernamental que se inventa falsos días de reposo, falsas trinidades, falsas sanaciones? Y tú que vienes a decirme que viste una aparición, que sentiste que te abrazaron, que sentiste un amor intenso y bla, bla, bla. Yo a ti no te creo nada. Yo solo le creo a los que vieron y oyeron. A nadie más le creo, porque dice Jesús que solo el que vio y escuchó, ese solamente puede dar testimonio, ¿verdad, hermanos? Es como obvio. Pero ahora el pastor evangélico dice que este pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, tiene que ver con la familia. Mira, Cusatón menciona al padre y al hijo, o sea que hay que restaurar la familia. ¡Plop! Y ahí están pintados los evangélicos, tergiversándolo todo, sacando todo fuera de contexto, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a tolerar la idea de que aquí se habla de la familia. Nosotros ya sabemos bien que la verdadera familia es la que guarda la ley de Dios, y la falsa familia es la que obedece los dogmas del Papa de Roma. Pero la familia de Dios que está con el Padre y el Hijo es la que obedece sus mandamientos. Y sin embargo, la familia que defiende el Estado es la familia que está bajo el Papa de Roma. La nación no está siendo rededicada bajo Dios, sino bajo el Papa de Roma, quien es el gran maestre de los caballeros de Colón, quienes fueron los que se inventaron el juramento a la bandera de Estados Unidos, que dice que esa nación es una nación bajo Dios, algo que es totalmente opuesto al acta de independencia firmada por Thomas Jefferson. ¿No es de locos, hermanos? Entonces estamos viendo a Estados Unidos siendo consagrado al Vicarius Filii Dei, a este hombre que se presenta como representante de Cristo en la tierra. Pero ¿quién da testimonio de eso, verdad, hermanos? ¿O es que en algún momento un apóstol dijo: mira, cuando veas a aquel que usa en su cabeza un sombrero en forma de cabeza de culebra, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? No, recontraplop. Antes, al contrario, el profeta Daniel, quien sí vio y escuchó, dijo que el anticristo cambiaría los tiempos y la ley, y ese anticristo que ha cambiado los tiempos y la ley no es otro que el Papa de Roma, que es el que dice que él ha cambiado el día de reposo de sábado a domingo, y es el que eliminó el primero, el segundo, el tercero, el noveno y el 10º mandamiento. Recontra mega plop. ¿Qué pasaría luego si yo veo y oigo a la Virgen María con mis propios ojos y mis propios oídos, verdad? No solo yo la veo, tal vez hayan personas alrededor mío que también la han visto. ¿Es mi testimonio válido o el testimonio del grupo con el que yo estaba válido? Todos la vimos, todos la escuchamos, se apareció la Virgen. ¿Es ese testimonio válido? La respuesta es un rotundo no, ¿verdad, hermanos? Porque Jesús dio testimonio de sí mismo, cosa que no puede hacer ningún ángel, ni muerto, ni espíritu que se haga pasar por muerto. Ninguno puede dar testimonio de sí mismo, aparecerse y decir: yo soy Dios. No, no, Señor. Solamente Jesús puede hacer eso, y esto porque varios dieron testimonio de que Jesús es Dios. De resto nadie puede hacerlo, ¿verdad, hermanos? Nadie, aunque lo vea con sus propios ojos,
Así veamos con nuestros propios ojos al tercer Dios Espíritu Santo, diciendo, yo soy el Espíritu Santo. Un momentico, tú no puedes dar testimonio de ti mismo, ni yo, aunque te vea, puedo dar testimonio de que tú eres el Espíritu Santo. Pueden aparecerse los dioses que quieran, puede aparecerse la Virgen María en nuestra propia cara, en nuestra propia casa, diciendo tal vez tu nombre, mira, Cusatón, ¿sabes qué? Yo soy la Virgen María. Pues no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes dar testimonio de ti misma. No puedes hacerlo. La ley dice que todo testimonio es válido por 2 o 3 testigos. ¿Verdad, hermanos? Así que nadie puede venir a presentarse como Dios así como así. Y sin embargo, nosotros miremos esto, hermanos, porque esto es la verdad misma. Jesús tuvo testimonio en sí mismo de que Él es Hijo de Dios. Y por eso Jesús sí pudo tener autoridad divina para decir, yo soy Dios. Pero lo hizo porque tuvo muchos testimonios de que Él era el Hijo de Dios. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 13 al 14. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces miremos la diferencia, hermanos, porque según la ley un testimonio solo es válido si es respaldado por 2 o 3 testigos. Y sin embargo, por supuesto que hay muchos testigos de que Jesús es Hijo de Dios, ¿verdad? Es decir, Jesús sobrepasa esa regla de la ley, que Él está respaldado por 2 o más testigos. Y además de eso, lo sobrepasa porque los testigos de Jesús fueron tremendamente contundentes, de los que nadie puede dudar, ¿verdad? Es decir, estos no eran evangélicos arrebatados por el espíritu de Kundalini, no. Estos eran hombres verdaderamente piadosos, obedientes de la ley de Dios, personas dedicadas a Dios y que no podían mentir de ninguna manera. Además de todo, Jesús, por eso, tenía autoridad para dar testimonio de sí mismo, por ese testimonio de esos otros testigos. Es decir, que miremos que Juan el Bautista dijo que el mismo Dios le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él, ese es el Mesías. Y eso se cumplió a la vista de todos los que estaban ahí presentes. De manera de que Juan el Bautista estaba dando un testimonio irrefutable. Y por eso su testimonio es tremendamente verídico. Luego se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Leamos en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, las personas escucharon la voz del Padre desde el cielo. Es decir, vamos a pensar que el Padre dijo mentiras, ¿verdad, hermanos? Es bastante absurdo. Por tanto, el testimonio del Padre es tremendamente contundente, mucho más valedero que 100 testigos, ¿verdad, hermanos? Entonces miremos otro testimonio más en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Demasiado contundente, es un testigo tremendamente poderoso sobre la divinidad de Jesús, que él estaba profetizado como el Mesías, de manera de que la misma Torá da testimonio de esto. Por ejemplo, cuando leemos la profecía de las 70 semanas, las cuales nos llevan hasta el Mesías príncipe. De forma de que aquí tenemos otro testigo irrefutable y contundente
mucho mejor que 1000 testigos, ¿verdad, hermanos? Leamos en Juan capítulo 5 versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahí está otro testimonio mucho más valeroso que 1000 testigos, ¿verdad, hermanos? Estas obras que Jesús hacía eran una prueba irrefutable de que Él era el Mesías, de que Él era Hijo de Dios. Son milagros increíbles que ningún ser humano ha podido imitar. Y aquí viene un punto claro. Nosotros vemos a estos falsos profetas y puede que vengan otros falsos profetas aún con mucho más poder. Pero lo que jamás hemos visto es que alguno de ellos pueda imitar lo que Jesús hizo en conjunto, ¿verdad? Porque sí, hemos visto que algunos pueden sanar, ¿verdad, hermanos? Pero no hemos visto que alguno de estos pastores puedan multiplicar los panes, sanar enfermos, resucitar muertos, caminar sobre el agua, ¿verdad? Es decir, todos esos milagros juntos solo los hizo Jesús y son una prueba contundente de que en efecto Él era el Mesías. Ahora, todas estas pruebas son un testimonio demasiado contundente de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué prueba tenemos de la existencia de un tercer Dios o tercera persona de la Trinidad, verdad? Es como curioso que de repente el mundo así de la nada acepte la existencia de un Dios cuando Jesús, para dar prueba de que Él era Dios, tuvo que dar 1000 pruebas, ¿verdad? Es decir, Jesús tuvo que realmente esforzarse para dar prueba de que Él era el Hijo de Dios y con todo y eso no le creyeron. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Ahora tenemos a este cristianismo que se inventa dioses de la noche a la mañana y sin pruebas en absoluto y de repente le creen y el Estado los declara como Dios y empieza a perseguir a aquel que no los acepte como Dios. ¿No es impresionante, verdad, hermanos? Entonces yo pregunto, ¿qué pasara si se nos apareciera a nosotros este tercer Dios, esta tercera persona de la Trinidad? Ah, mira, Ecusatón, tú estás hablando en mi contra y yo quiero decirte que estás equivocado. Un momentico, ¿dónde está el testimonio de que tú eres Dios? Pues no aparece por ninguna parte en la Biblia. No hay testimonio sobre ti y tú, por tanto, ni puedes dar testimonio de que tú eres Dios por ti mismo. No lo puedes hacer. Miremos que Jesús tuvo que reunir varios testigos que dieran testimonio de que Él es Dios. Y esos testigos fueron tan contundentes que eso le dio autoridad divina a Él de establecerse como Dios. Porque imagínate nada más, un libro escrito hace cientos de años decía que Dios se presentaría como el Mesías. Y luego Él cumple esas profecías, ¿verdad? Entonces es un testimonio demasiado contundente. Eso le dio a Jesús autoridad divina para Él presentarse a sí mismo como Dios. Eso está bastante claro. Ahora, cuando la Virgen María se aparece, ella pretende dar testimonio de que ella es Dios. Sin embargo, no hay ningún testigo que pueda dar testimonio de que ella es Dios. Ni las Escrituras, ni nadie, ¿verdad, hermanos? Entonces, es curioso que además de todo, la Virgen María solo se aparece. Ni siquiera tiene las obras que hizo Jesús, que fueron un testimonio también válido para Jesús, para Él mismo presentarse como Dios. De locos. Ahora, el Consolador viene a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. No puede dar testimonio de sí mismo. ¿Verdad, hermanos? Porque ya vimos que no hay testimonio de que este Consolador pueda ser un tercer Dios. Entonces, ahora entendemos por qué cuando Jesús habla del Consolador, el Consolador no puede dar testimonio de sí mismo. ¿Por qué? Porque no es Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿De quién puede dar testimonio el Consolador? De Jesús, porque Jesús sí es Dios.
¿Y qué quiere decir eso entonces? Que Jesús es el consolador, porque Jesús es el único que puede dar testimonio de sí mismo, ¿verdad? Y en este caso volvemos a lo que ocurrió con Juan el Bautista. El Jesús divino da testimonio de que se presentaría un Jesús humano. Y ahora lo mismo Jesús le dice a los apóstoles. El Consolador, que es el Jesús divino, de nuevo daría testimonio de que ese Jesús humano con el que ellos estuvieron realmente era el Mesías. ¿Verdad, hermanos? Pero si el Consolador fuera otro tercer Dios, tendríamos que tener todos esos testimonios que Jesús tuvo que dar para poderlo ver como un tercer Dios. Miremos todo el esfuerzo que tuvo que hacer Jesús para que estuvieran todos esos testimonios, para que el mundo le creyera, y luego el mundo no le cree. Este tercer Dios consolador no hace ningún esfuerzo, y el mundo le cree. Mira, aquí tenemos un tercer Dios, y ese tercer Dios, nadie ha dado testimonio de que sea un Dios, y él tampoco puede dar testimonio de sí mismo, porque no tiene los 2 o 3 testigos de acuerdo a la ley para que una verdad sea válida. ¿Verdad, hermanos? Entonces esto no debería ser ya motivo de confusión cuando leemos las palabras de Jesús. A veces parecieran un poquito confusas. Ahora que ya te he explicado todo esto, ya no puede haber confusión en ti. El Espíritu de verdad no puede dar testimonio de sí mismo, y eso quiere decir que no es un tercer Dios. ¿Verdad, hermanos? Solo puede dar testimonio de que Jesús es Dios porque el Espíritu de verdad es el mismo Jesús, pero ahora en su presentación divina, como Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Jesús nos está narrando. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, de nuevo, remitiéndonos a las Escrituras, ¿quiénes son los que pudieron dar testimonio de Jesús? Primero, Juan el Bautista, y ya murió. Segundo, el Padre. Tercero, las mismas Escrituras. Cuarto, los apóstoles. Quinto, las mismas obras que Jesús hizo. Y sexto, el mismo Jesús, debido a tantos testigos, también puede dar testimonio de sí mismo. De manera de que ya no hay más individuos que pudieran ser testigos vivientes o presenciales de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso de nuevo, ¿qué significa? Que el Espíritu de verdad o Consolador solo puede ser Jesús. Y de nuevo, ahora es Jesús en su forma divina, no en su forma humana, y viene a dar testimonio de que ese Jesús en forma humana con el que estaban los apóstoles sí era el Mesías, sí era el Hijo de Dios. Mientras tanto, el cristianismo lo ha entendido todo al revés y es de locos. Ellos han entendido que este Espíritu de verdad o Consolador ha venido a dar testimonio de sí mismo. Mírenme, soy otro tercer Dios, soy el Espíritu Santo. No, no es lo que ha dicho Jesús. El Consolador viene a dar testimonio de Jesús. Y es lo que deberíamos entender, que Jesús es Dios. Y ya, el Padre y el Hijo son la única divinidad. ¿En qué momento este Consolador ha venido a dar testimonio de sí mismo? En ninguna parte. Jesús no lo ha dicho. ¿Por qué lo hemos entendido de esa forma? Porque estamos ante un cristianismo masónico que se inventa ídolos de cualquier forma y manera, que solo lee las Escrituras en su sentido literal y no las lee en su sentido espiritual. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Juan capítulo 16, versículo 14 al 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo pregunto, ¿quién puede tomar mérito por las obras de Jesús? Porque Jesús dice, Él tomará de lo mío. ¿Qué es eso que es de Jesús? Sus obras, ¿verdad, hermanos? ¿Y quién puede tomar mérito
por las obras de Jesús. Nadie, ¿verdad? Solo Jesús puede tomar mérito por las obras que hizo. De manera que cuando Jesús dice que el Espíritu de verdad tomará de lo mío, el único que puede ser ese Espíritu de verdad es Jesús mismo. De hecho, Jesús lo aclara en el siguiente versículo cuando dice: todo lo que tiene el Padre es mío. De manera de que si existiera este tercer Dios, estaría despojado de tener algo, porque todo lo que tiene el Padre es de Jesús, y punto. Es decir, este sería un Dios sin potestad, sin poder, sin autoridad, porque solo Jesús es dueño de lo que tiene el Padre. Y eso quiere decir que Jesús es también Dios, que es Hijo de Dios, pero también excluye de inmediato la existencia de un tercer Dios, debido a que ese tercer Dios, si existiera, estaría despojado de toda posesión. Pero ¿quién es el único que puede tomar mérito por las obras de Jesús? Solamente Jesús, hermanos. Es impresionante. ¿Por qué el ser humano se confunde de esta manera? Leamos en Juan capítulo 17, versículo 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí está la clave para entenderlo todo. Jesús ahora retoma su posición de Jehová de los ejércitos, de ser el Hijo de Dios, el ángel del Señor. Y desde ahí empieza a impartir su Santo Espíritu a los apóstoles, a través del cual su sacrificio como ser humano sería exaltado en la mente de sus discípulos, quienes eran testigos vivientes y presenciales de que Jesús sí era el Mesías. Por eso dice Jesús del Espíritu de verdad que Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué es eso a lo que Jesús se refiere cuando dice tomará de lo mío, verdad? No solo se refiere a las obras que Jesús hizo, sino que también se refiere a la posición celestial de Jesús a la diestra del Padre. Cuando Jesús toma su posición como Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, en ese momento, ese Jesús humano, ese Jesús que estaba con los apóstoles, es glorificado como Jehová de los ejércitos, como el Espíritu de verdad, el verdadero consolador del pueblo de Dios. Es entonces, hermanos, de esa forma que entendemos que solamente existe el Padre y el Hijo. Ahora, cuando nosotros leemos la advertencia que Jesús le hace al apóstol Juan, esto nos revela otra señal. Leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Se dice que el obispo Nicolás de Bari asistió al concilio de Nicea celebrado en el año 325 después de Cristo, cuando se empezó a introducir sutilmente el tercer Dios para conformar la falsa deidad trinitaria, al punto de que hay pinturas o frescos donde el tal Nicolás de Bari le está dando una cachetada a Arrio, un señor quien supuestamente negaba la divinidad de Cristo, algo que nosotros sabemos que fue mentira. Los arrianos nunca negaron la divinidad de Cristo, lo que sí negaban era la existencia de un tercer Dios en la divinidad. Sin embargo, la asistencia de este obispo católico llamado Nicolás de Bari en el concilio de Nicea nos revela que la doctrina de los Nicolaitas, que tanto aborrece nuestro Señor Jesús, no fue solamente la transformación del ritual romano de Saturnalia en lo que hoy conocemos como Navidad, sino también la introducción de este falso tercer Dios en la cristiandad para establecer el dogma trinitario falso, del cual nadie ha dado testimonio de su existencia. ¡Plop! Y este es un punto clave, hermanos, cuando finalmente los discípulos reciben el Espíritu de verdad o el Consolador. Ellos estaban todos orando en el aposento alto y de repente fueron llenos con el Espíritu Santo y muchos pensaron que ellos estaban borrachos. Sin embargo,
hablaban en idiomas extranjeros que eran claramente entendibles por aquellos judíos que habitaban en esas naciones, de manera de que no estaban borrachos, ni hablaban balbuceando bobadas, sino que hablaban idiomas extranjeros, claramente entendibles por los que vivían en esas naciones. En ese momento Pedro se levanta y dice, en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. ¿Quién es este Dios entonces que dice que derramará de su espíritu? Es indudablemente Jesucristo, porque ya vemos que no solo es Jesucristo como Dios, ahora también es un Dios humano, que ahora entiende las dificultades de los seres humanos. Entonces este nuevo espíritu que Dios derrama no es el mismo consolador que conocíamos en el Viejo Testamento. Este ahora es otro consolador, un consolador que conoció las penurias del ser humano. Este es el espíritu que Jesús derrama sobre toda carne. Y de esta manera, hermanos, hemos comprobado que este tercer Dios es inexistente. Y aun si existiera, este tercer Dios no sabría nada de las penurias de la raza humana, porque nunca fue humano. De tal manera que la unción de ese espíritu sería inservible para los seres humanos. ¿De qué pepinos va a servirme de ayuda a mí que venga un ángel a decirme que esto o que aquello, si ese ángel no sabe lo que es tener carne y hueso, ¿verdad, hermanos? Jesús sí lo sabe. Jesús es este Dios que se ha hecho humano y que ahora puede derramar un nuevo espíritu. Un espíritu de alguien que sabe lo que es vivir en carne y hueso, ¿verdad, hermanos? De manera de que nosotros también podemos decir lo mismo del Padre, porque el Padre entregó a su único Hijo en expiación por los pecados de la humanidad, y por eso el Padre también entiende las penurias de la raza humana. Ahora, de este tercer Dios trinitario no tenemos nada que decir, porque no aparece nada en la palabra de Dios. No hay testimonio de que sea Dios, salvo eso sí en los recintos del Vaticano, donde se lo inventaron, y ahora quieren imponerlo a la fuerza a través del poder del Estado. Por eso, en esta ceremonia de rededicación de Estados Unidos, yo más bien la llamaría refundación de Estados Unidos, tú puedes ver a personas alabando a Dios, diciendo que aman a Dios, sin embargo no se arrepienten de su idolatría rampante. De esto fue lo que escribió el apóstol Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miremos que no lo pudo decir de una manera más contundente el apóstol Pablo. Y esta es la característica clave para reconocer a estos pseudo cristianos. Y es que tú los ves clamando a Dios, adorando a Dios, leyendo y recitando versículos. Sin embargo, con los hechos lo niegan. Es decir, dicen una cosa y hacen la otra. En su desobediencia a la ley de Dios, se revela su rechazo hacia Dios, aunque con su boca digan amarlo, aunque exteriormente parece que lo aclaman con todas sus fuerzas, porque además son bastante histriónicos, ¿verdad? Le gusta la bailadera, le gusta mover las caderas, le gusta alzar los brazos y gritar aleluya. Eso sí, no les gusta obedecer la ley de Dios.
eso en sí mismo es una negación a Dios, por lo cual el apóstol Pablo los llama abominables. ¿Y quiénes son estos abominables? Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es ser abominables a Dios? ¿Verdad, hermanos? ¿Acaso será no participar de la Eucaristía, o porque no te tiraste a la piscina con tu pastor para ser bautizado? ¿Será que eso es ser abominable? No, Señor. ¿Verdad, hermanos? Los abominables son los moralmente corruptos, es decir, aquellos que flagrantemente violan la ley de Dios. Esos son los abominables a Dios. Por eso, cuando nosotros vemos la instauración de una teocracia que busca imponer una falsa adoración a Dios, nosotros sabemos que estamos ante la teocracia de los abominables. Entonces yo pregunto, ¿puede una persona abominable tener fe? Tal vez pueda que esa persona diga que tiene fe, pueda que esa persona piense que tiene fe, pero su fe es abominable a Dios. Miremos lo lamentable de alguien que piense de sí mismo que es un cristiano agradable a Dios, cuando en realidad es un ser abominable a Dios. Eso es bastante lamentable y es el problema del cristianismo masónico, que hace a los hombres abominables a Dios antes de hacerlos agradables a Dios. Todos aquellos que vienen buscando salvación en realidad terminan perdidos. Un pobre hombre entró a una iglesia sin saber que su pastor o su cura era un masón. Plop. Es de locos, hermanos. Leamos en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre humanos. ¿Acaso no entendemos que esa cruz gigante que fue puesta allí en el National Mall es abominable a Dios? Por supuesto que lo es, porque es un símbolo idolátrico de adoración al sol y a las constelaciones. Pero ¿qué más es abominable a Dios? Leamos en Isaías capítulo 66, versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Todos aquellos que comen lo inmundo, o los que reciben lo inmundo a través de una inyección que hoy es llamada vacuna, pero que contiene ADN quimérico de ratón, de cerdo, de caballo y hasta de insecto. Según la palabra, esos son abominables a Dios. No porque yo lo diga, porque inclusive ahí mismo está la palabra abominable, ¿verdad, hermanos? Si es que alguien quiere esforzarse en negar la verdad, o para aquellos que piensan que las multitudes son las que están con Dios, pero para aquel que le cree al testigo presencial, a aquel que sí vio y aquel que sí oyó, ese finalmente tiene que confiar en las Escrituras. Pero yo no confío en las multitudes. ¿Por qué? Porque no vieron ni oyeron. No son testigos presenciales. Primero, porque es evidente que las multitudes están corruptas moralmente, es decir, son abominables a Dios. ¿Cómo pudiera yo basar mi cristianismo en base a las opiniones de seres moralmente corruptos? ¿Verdad, hermanos? Es que no tiene lógica. Y es que ellos mismos además reconocen de su propia boca que hay un problema de moralidad en la sociedad, porque hay corrupción moral. Y todos los corruptos moralmente son abominables a Dios. Ahora, ¿quiénes más son abominables a Dios? Leamos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová:
Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Y qué serían esas abominaciones, verdad, hermanos? Leamos en Ezequiel capítulo 8, versículo 15 al 16. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ahí está la terrible abominación, la adoración al sol. ¿Y cómo adoran al sol? Igual que en aquella vez, ¿verdad? Venían estos judíos disfrazados de sacerdotes de la ley, muy piadosos, estaban dentro del templo judío y resulta que inclinaban sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, ¿verdad? Muy hipocritones los hombres, ¿verdad, hermanos? Es que es de locos. Y hoy que vemos en el cristianismo, estos cristianos reposan en el día del sol, adoran a una deidad solar que es la Trinidad. La galleta con la que ellos se salvan tiene forma de sol. Ellos la alzan en lo alto como cuando el sol va subiendo. La cruz en donde ellos dicen que murió Jesús no es más que un símbolo solar. Luego la hostia solar la meten en una estatuilla llamada monstrans que tiene forma de sol. En fin, es decir, si alguien quisiera decir que los cristianos no adoran al sol, ¿cómo pudieras ser tú considerado como una persona engañosa? Porque esto está a plena vista y Dios te dice que es una abominación. Y también tú, si dices que no estás adorando al sol, eres también encontrado como alguien que tiene lengua mentirosa. Porque tú sí reposas en el día del sol, sí estás comiendo la galleta solar, sí adoras a la cruz solar y sí adoras a la Trinidad solar. ¿Cómo vas a decir que no adoras al sol? Entonces uno puede ver una cosa, de verdad que sí, que Dios es muy misericordioso. Porque Dios declara a estos seres humanos como abominables, pero al mismo tiempo los tolera, es paciente, espera para ver si se arrepienten. Inclusive, para Dios es abominable su corrupción moral, pero esa misericordia de Dios está ahí presente. Cuidado, que entonces porque nos va bien en el trabajo, porque todo está bien en nuestra vida, entonces pensamos que Dios está con nosotros cuando nosotros somos corruptos morales y de esa manera nos convertimos en seres abominables a Dios y nos engañamos a nosotros mismos porque estamos con la multitud abominable, porque vemos que estos cristianos que bailan y cantan están siendo prosperados y pensamos entonces que Dios está con ellos. De nuevo volvemos al principio del video. ¿Cuál es nuestro testigo, verdad? ¿Nuestros testigos son cristianos que nunca vieron ni oyeron nada? ¿O nuestro testigo son profetas que vieron y oyeron? Como el profeta Isaías, el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías. Ellos vieron y oyeron, hermanos, de manera de que su testimonio es real. Y Jesús confirmó su testimonio porque dijo: las escrituras hablan de mí y dan testimonio de mí. Entonces que no me venga aquí a hablar ningún pastor ni líder religioso, sea cura o pastor evangélico, porque ninguno de ellos fueron testigos vivientes o presenciales de esto que vieron Ezequiel, Jeremías o Isaías. ¿Verdad, hermanos? Si estos pastores o curas no hablan de acuerdo a la ley, es porque no les ha amanecido, y es porque son abominables a los ojos de Dios. Porque con su boca son puras alabanzas, pero con sus hechos son puras abominaciones a Dios. Y eso es un engaño de hipocresía. Y la lengua mentirosa es abominable a Dios, hermanos.
Miremos esto que es claro. Este es el poder engañoso que ha sobrecogido al mundo, que con sus hechos niegan a Dios, mientras que con su boca lo alaban. Estos son engañadores y también son engañados de sus propias mentiras. Leamos en Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para aquellos que son solo oidores de la palabra, y todo el día están aprendiendo, pero nunca aprenden realmente nada. Todo el día están bailando en la iglesia, inclusive algunos van todos los días a la iglesia, pero estos son solamente oidores de la palabra, y su maldad es esta, que terminan engañándose a sí mismos. Pero Dios quiere y busca es a personas hacedores de la palabra, los cuales son los que ponen la palabra de Dios en acción, y por eso esas personas son testimonio viviente, porque aunque no vieron ni oyeron, sí creyeron, y por eso son bienaventurados. Leamos en Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El testimonio es este, que tú le crees a los que sí vieron y sí oyeron, y no debes creerles a aquellos que nunca vieron ni nunca oyeron nada. Estos son los que dicen que Jesús murió en una cruz, si ni siquiera estuvieron ahí, ni vieron nada. Pero ¿qué dice el testimonio de los que estuvieron ahí, verdad? Dice que Jesús murió en un poste. Es lo que dice Juan, es lo que dice Lucas, es lo que dicen los apóstoles. Pero tenemos a otros que vienen a dar testimonio de lo que no vieron ni oyeron. Y estos son engañadores, son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. ¿Por qué le creemos? Si la palabra nos dice que hasta se engañan a sí mismos, y está a plena vista, ¿verdad, hermanos? Es que estas personas se autoengañan. Llegan a tal punto que por más de que tú les muestras la verdad, no la escuchan, porque todo el día se autoengañan, porque son solo oidores de la palabra, no son hacedores de la palabra. Hermanos, y hoy nosotros estamos viendo esta teocracia avanzando. Para muchos parecería bueno que el Estado defienda la cristiandad, ¿verdad, hermanos? Pero en realidad ya vemos que lo que el Estado defiende es un evangelio que es abominable a Dios, porque está lleno de idolatría y de adoración al sol. Terrible problema que ahora el Estado pretenda imponer este evangelio abominable a la fuerza, y todos aquellos que quieran vivir piadosamente, es decir, siendo seres morales, van a recibir persecución. ¡Qué ironía tan grande! Estos que dicen buscar la moralidad van a perseguir a los seres que son verdaderamente morales. Plop. Amados hermanos, como siempre les digo, es que esto avanza y no hay fecha que no se cumpla, ¿verdad? Aquí estamos en mayo 16 y Estados Unidos está siendo rededicado y refundado como una teocracia pseudo cristiana, tal y como la profecía nos lo había revelado. Mientras tanto, el Papa guerrerista León XIV está por lanzar su nueva encíclica Magnificat Humanitas, la cual será estrenada el 25 de mayo del 2026, y sabemos que será un documento donde se continúe reformando a la sociedad hacia el establecimiento de esta teocracia pseudo-cristiana global y abominable a Dios, donde las personas serán obligadas a obedecer los dogmas del Papa de Roma, y de esa forma le rendirán culto y adoración al ser humano y no a Dios. Impresionante. Finalmente, como para terminar ya, hermanos, para nosotros no queda otro camino que seguir mirando hacia arriba, hacia la santa ciudad, viendo que todo lo que hemos dicho se ha venido cumpliendo tal y como lo habíamos profetizado. Y es que hoy nosotros somos testigos vivientes de que Estados Unidos está siendo refundado de república laica
a teocracia radical. Nosotros lo estamos viendo, lo estamos oyendo y podemos dar testimonio de eso, porque la profecía ya lo había decretado, porque era algo que se había dicho que iba a suceder. Ecusatón ya les había mostrado desde antes imágenes de la serie Handmaid's Tale, donde precisamente ahí en el Washington Mall, ahí en esa explanada, se establecería la refundación de Estados Unidos como una teocracia. ¿No es acaso de locos que justo ahí está pasando eso en estos momentos, hermanos? Impresionante. Y no olvidemos que esta teocracia de Handmaid's Tale se convirtió en una teocracia cristiana inmoral, al punto de que las mujeres eran violadas para que pudieran engendrar hijos. Porque como sabemos, hay un problema en la sociedad hoy en día, y es que ya las parejas no están teniendo hijos. Las mujeres se están infertilizando por sí mismas para no tener hijos. Eso actualmente es algo real y está creando un problema social, y es que la pirámide pensional, la pirámide inclusive de la seguridad social y de muchas otras formas en las que está establecida esta sociedad ya no está funcionando, porque no hay mano de obra joven que reemplace a la mano de obra vieja. Es decir, que la sociedad como la conocemos está destinada al colapso, aun y si Jesús no viniera antes del año 2031 o 2034. En este caso, hermanos, en esa serie de Handmaid's Tale, el gobierno teocrático por el bien común decide que es perfectamente moral violar a las mujeres para que tengan hijos. ¿Verdad, hermanos? Por eso la hemos llamado la teocracia cristiana moralmente inmoral. Es la teocracia del bien común, donde la inmoralidad es aceptada en pro de un bien mayor. Es algo horrendo, ¿verdad, hermanos? Es una locura. ¿Quién pudiera creerlo? Que una sociedad llegue a tal punto de justificar la violación del cuerpo de la mujer por un bien común, para que puedan existir nuevos seres humanos, para que la sociedad humana continúe. Pero básicamente de eso se trata el concepto de la doctrina social católica, de que es válido violar la conciencia del ser humano para que la sociedad humana continúe. Es una aberración, y es una aberración que tiene que ver mucho con la connotación sexual, cuando la conciencia del ser humano es violada. Es como si el ser humano fuera desnudado y violado. Y por eso vemos este concepto que se repite en la Iglesia Católica de los casos de pedofilia, porque básicamente eso es lo que hace parte de su doctrina, la doctrina en la cual es válido violar la conciencia del ser humano. Eso tiene una connotación claramente sexual, que también la vimos dentro del concepto de la vacuna, donde en ese momento hablábamos de que la persona tiene que desnudarse, tiene que mostrar parte de su cuerpo, y luego recibe un líquido bizarro que además contiene ADN ajeno dentro de su cuerpo, ¿verdad? Lo que llamamos bestialismo in vitro. Y hace parte del mismo concepto bizarro en el cual una inmoralidad es aceptada en la sociedad para buscar un bien común, el bien de la mayoría, y es algo totalmente bizarro. De manera que cuando uno ve esa serie Handmaid's Tale y uno ve que se están tomando a las mujeres para ser violadas, para que engendren hijos, uno puede escandalizarse. ¡Wow! ¿Cómo pudiera ser eso posible en este nuevo gobierno que se ha formado en esa serie de televisión, ahí justo en Estados Unidos? Y literalmente eso es exactamente lo que hace la teocracia. Literalmente eso fue lo que ocurrió en el 2020. Y literalmente eso es lo que se va a seguir repitiendo. Va a seguir siendo una teocracia moralmente inmoral que declare que el cuerpo del ser humano no le pertenece al ser humano, sino que le pertenece al gobierno, y el gobierno puede hacer con tu cuerpo lo que quiera
Eso es bastante corrupto, ¿verdad, hermanos? Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es el cristianismo nominal del siglo XXI. Es un cristianismo abominable a Dios y sus abominaciones son claramente visibles. Pero quienes pertenecen a este sistema no pueden ver nada, ¿verdad, hermanos? Ellos son ciegos, sordos y mudos. Sin embargo, nosotros sí vemos y sí escuchamos las abominaciones que se cometen en la tierra y clamamos y gemimos en contra de este sistema pseudo cristiano pervertido. Y para aquellos que pertenecen a este sistema religioso, tengo malas noticias. Ustedes son abominables a Dios. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 5. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, si tú pensabas que al ver multitudes reunidas aclamando a Dios estabas frente a un verdadero movimiento cristiano, lo lamento, pero la palabra nos dice que pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas serán y son enteramente abominables a Dios, y sus prácticas abominables están a plena vista, ¿verdad? Se arrodillan ante estatuas, adoran al sol, adoran a la cruz, que es un símbolo solar y de una constelación, comen y beben lo sacrificado a ídolos, reciben en su cuerpo ADN de bestias inmundas, inclusive de ratón. Es un sistema cristiano corrupto, el mismo sistema religioso de Jezabel. Leamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El falso sistema religioso cristiano llamado Babilonia se ha convertido en una guarida de aves abominables. Son seres humanos, abominables, inmundos, aborrecibles, corruptos moralmente. Han perdido la decencia, las buenas costumbres. Ya no pueden hacer diferencia entre lo santo y lo inmundo, porque hasta su ADN está mezclado con ADN de seres inmundos. Inclusive están tergiversados a nivel genético a través de las vacunas. Recontra plop. Dice entonces Salomón que la mentira es abominable a Dios, y por eso Dios en los tiempos finales se reserva 144,000 rodillas que no tienen mentira en sus bocas. No hay en este grupo doctrinas falsas de Babilonia, ni tampoco mandamientos y decretos del Papa de Roma, sino solamente la ley de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a ser parte de este grupo, y sobre todo, a ser testimonio viviente de la diferencia entre los habitantes de Babilonia y los habitantes de Sión. El mundo tendrá que ver en nosotros una diferencia rotunda, un modo muy distinto de hacer las cosas, una diferencia en la alimentación y sobre todo una diferencia en lo moral. Para nosotros el fin no justifica los medios y el bien individual no está sobre el bien común. Y para nosotros no es aceptable hacer algo malo para lograr un fin bueno, aunque eso parezca bueno. Para Dios eso es totalmente abominable. Es decir, que lo que para Dios es abominable, para nosotros también lo es. Y esta teocracia de oidores de la palabra, pero que no son hacedores de la palabra, avanza. Y su objetivo es también hacernos a nosotros abominables a Dios. Pero para esto Dios nos ha llamado, ¿verdad, hermanos? Para que demos testimonio de que sí es posible vivir esta vida en este mundo
siendo agradables a Dios, guardando sus mandamientos y estatutos, que sí se puede, y que nosotros tenemos la victoria decretada por profecía, y a nosotros nos corresponde ser ese testimonio viviente de que la profecía se va a cumplir, así como también lo fueron los discípulos, ¿verdad? Para esto hemos sido llamados, pero más que los discípulos, nosotros vamos a cerrar la historia de este mundo. Nosotros vamos a probar que Dios siempre tuvo la razón, que su ley ha sido y siempre será perfecta, santa y buena, y que el ser humano puede vivir plenamente guardando la ley de Dios. El segundo ángel nos dice que la causa del colapso social es precisamente el vino de la fornicación idolátrica. Esa es precisamente la semilla de la corrupción moral. Como es apenas obvio, ¿verdad? Porque ¿qué ley puede tener una estatua? ¿O qué moral puede tener una cruz? De verdad que es conveniente entonces adorar estatuas, adorar ángeles, adorar vírgenes Marías, o adorar a un tercer Dios trinitario que nunca se sometió a la ley de Dios. De verdad que es conveniente, ¿verdad, hermanos? Y por eso es que Babilonia colapsa, porque en sus actos rechazan la ley de Dios. Cada vez que se arrodillan a una estatua, no lo hacen simplemente por adoración, lo hacen como un acto de rechazo a la ley de Dios. Luego estos son los mismos que se preguntan por qué la sociedad está tan desmoralizada. Y luego estos son los mismos que dicen, bueno, vamos a adorar más estatuas, a ver si así recuperamos de vuelta la moral en la nación. Plop. Es decir, que usan la misma causa del problema como la solución. Bueno, vamos a darnos 100 tragos más del vino de la fornicación de Babilonia. Vamos a erigir una gran cruz gigante en el National Mall y la vamos a declarar como el símbolo del cristianismo en América. Y vamos a declarar que esta es una nación bajo Dios, y aquí vamos a adorar a la Virgen María y al tercer Dios trinitario, y plop. Esa es la prueba de que el colapso de Babilonia avanza y se acelera. Ojalá fueran con más calma, ojalá fueran más despacio, pero cada vez ellos avanzan más y más, reconfigurando la nación y la sociedad en una nueva teocracia global, emborrachada con el vino de la fornicación de Babilonia. Y entonces vamos a ver dos tipos de ciudadanos. El ciudadano de Babilonia, que es abominable a Dios porque es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Y sus miserias y sus desgracias se van a hacer cada vez más y más evidentes. Y serán seres sin conciencia, sin estructura moral en sus mentes, dispuestos a hacer todo por el todo. Y eso para ellos pareciera su fortaleza. Tú los escuchas decir, estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a todo por el todo. Lamento informarte que esa es tu más grande debilidad. Estar dispuesto a hacer todo por el todo. Esa es precisamente la causa de tu colapso. Pero ¿cuál es la fortaleza del ser humano? Que no todo vale, que hay una conciencia, que nosotros trazamos una línea en la arena y que tenemos los mandamientos de Dios como inamovibles. No importa las consecuencias. La ley de Dios es nuestro estandarte, indestructible, inamovible, irreemplazable, ¿verdad? Ahí es donde precisamente radica nuestra fortaleza, porque somos verdaderos seres humanos con conciencia. Entonces no somos bestias brutas, dirigidas por demonios, sino que somos seres humanos inteligentes, dirigidos por el Espíritu de Jesús. Alguien que sí da testimonio de sí mismo. Ya no somos más un animal desenfrenado, esclavizado a sus pasiones más bajas. No, ahora somos seres conscientes, que tenemos algo dentro de nosotros que nos dice, más allá de ahí no vas. No vas a traspasar la ley de Dios, no vas a violar los mandamientos de Dios. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra riqueza.
Ese es nuestro oro puro. Hermanos, en este caso, nosotros seremos esos habitantes de esta tierra que daremos testimonio de qué es la verdadera fortaleza. El resto serán todos abominables a Dios, porque serán como animales despojados de conciencia, controlados por demonios. Serán seres sin límites morales, con apariencia de cristianismo, pero que niegan la eficacia de la palabra, niegan el valor de la ley de Dios. Plop, hermanos amados, somos llamados a ser testigos vivientes hasta el fin del mundo de que la ley de Dios es justa, santa y buena. Y tal vez algunos de nosotros seamos llamados a reposar, porque lo que viene es tremendo. Pero los que quedemos vivos estaremos llamados a ser un estandarte viviente de la ley de Dios, como seres inamovibles, infranqueables, pero eso sí, jamás abominables, sino eternamente agradables a Dios, seres puros, en los cuales no hay mácula ni defecto, hasta el fin del mundo, hermanos, hasta que estemos parados con Jesús en el monte Sión. Miremos por dónde va la cosa, ¿verdad, hermanos? Ya pasamos el 666, ahora se forma la teocracia. Que sigan adelante, que nada los detenga. Aquí estaremos para decirles que la ley de Dios sigue en pie, tanto en el cielo como en la tierra, aquí mismo, por toda la eternidad. Siempre habrán testigos de que la ley de Dios sigue válida. No escuchamos y no vimos, pero le creemos a los que escucharon y vieron, y ellos dieron testimonio de la verdad, y nosotros estamos aquí para dar testimonio de la verdad. Hermanos amados, espero que este video haya sido de gran bendición para ustedes y sus familias, pero sobre todo de mucha inspiración para seguir adelante hasta el fin. Que tengan un muy feliz Shabbat en este séptimo día santo de reposo, inclusive santificado desde la creación. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.